Kant en general critica la teoría del conocimiento científico. Él se enfocó en los temas de la conducta moral, de la religión, el arte, la política. Todo esto orientado a la teología y la metafísica, basándose en la situación de su época, la Ilustración. Para poder adentrarse en la filosofía de Kant es necesario comprender y valorar la cultura humana en su cambiante e indescriptible desenvolvimiento. Kant llamó a su doctrina criticismo. Se empeñó en enseñar a filosofar, mas no a transmitir una filosofía ya hecha. De esta manera es complejo entender a Kant, ya que él no hizo su filosofía para ser transmitida, sino para ser comprendida y razonada por él mismo. Una definición que se le atribuye a la crítica de Kant es la apreciación justa sobre todo, apreciación de las posibilidades del hombre como creador y sostenedor de la cultura. A su vez, redacta por la Escuela Filosófica de Baden en el siglo XX, la cual de la misma manera sostiene que entender a Kant es superar a Kant. Kant vivió en la época de la filosofía moderna, siendo esta desglosada en tres grandes corrientes. El Renacimiento, constituida por el humanismo. Tenemos a sus grandes exponentes como fue Bruno, Telesio, Boheme, entre otros. El racionalismo de Descartes y sus discípulos. La Ilustración, constituida por el empirismo de Locke, de 1632 a 1704, a Hume, de 1711 a 1771, y por los postracionalistas de Leibniz y Wolff. Esencia humana, descubriendo sus límites y aceptándolos sin dejar de lado los principios que ésta conlleva, sus objetivos. Por otra parte, enseña diversas perspectivas del conocimiento científico, remarcando que éstas son inagotables, lo cual se aprecia con mayor claridad en la ciencia contemporánea. Dentro de la filosofía de Kant tenemos que ha evolucionado durante toda su vida, denotando una clasificación de 4 etapas. La primera etapa es de 1746 a 1760, el racionalismo y el optimismo enfocado en las ciencias naturales. Como segunda etapa tenemos que esta parte de 1760 a 1769. Aquí, Kant encuentra su vocación filosófica, teniendo una tendencia empirista. Como tercera etapa, de 1769 a 1781, surge la gestación del criticismo. Como cuarta y última etapa, encontramos de 1781 hasta su muerte en 1804, en donde se producen obras de filosofía crítica o trascendental. En los años postreros se suman algunas aclaraciones y retoques a su doctrina, esto posterior a su muerte. Dentro de la primera etapa que se habla del racionalismo, es el conocimiento humano resultante de las aportaciones del entendimiento y de los sentidos. No siempre se presenta como doctrina explícita, sino que a veces se presenta únicamente como actitud psicológica ocasionada por la disposición intelectual. Corre a través de todos los periodos de la historia y varias direcciones del pensamiento filosófico. Dentro de la primera etapa también se encuentra una corriente llamada optimismo. Esta es en el sentido psicológico una disposición de ánimo donde se ve todo lo bueno. Las obras de su primera etapa son, en 1747, Pensamientos sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas y examen de las pruebas de que han servido Leibniz y otros físicos en esta controversia. Y en 1754, la cuestión de que si la Tierra envejece, examinada desde el punto de vista físico. Estas son algunas obras más importantes de su primera etapa. Dentro de la segunda etapa, donde se localiza el empirismo, se considera la experiencia como única fuente de conocimiento y como criterio o norma de la verdad. Su objetivo es explicar los conceptos y juicios universales mediante la pura experiencia. Todos los contenidos que se verifican mediante la afección, es decir, las cosas sí son y permanecen empíricas y accidentalmente. Sus obras más destacadas de la segunda etapa son en 1763, La única prueba posible para demostrar la existencia de Dios. En 1764, Ensayos sobre las enfermedades de la cabeza. Y en 1766, Sueños de un visionario esclarecido por los sueños de la metafísica. Como tercera etapa se localiza el criticismo. Esta designa la filosofía. La teoría del conocimiento de Kant es expuesta en el libro de la crítica de la razón pura. Sus obras más importantes de esta tercera etapa son en 1775, sobre las diferentes razas humanas, y en 1781, La crítica de la razón pura, siendo esta su obra más importante de su vida. En la cuarta y última etapa encontramos dentro de sus obras más destacadas, en 1780
1787 la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura. A su vez, en 1798 la Antropología desde el punto de vista pragmático. Ahora, en 1804, su muerte. Hablando del criticismo, tenemos que la última palabra radica en la duda universal. Es tomando en general aquella actitud de la mente que hace depender el destino de la filosofía especulativa. Se indica con ello que toda metafísica y en general todo conocimiento de validez universal, incondicionada, ha de fundamentarse con un conocimiento puro, en una razón pura, es decir, un conocimiento-razón independiente de la experiencia. Anidados los paralogismos, es decir, raciocinios sofisticados. En este caso, Kant abarca este campo en su obra La única prueba posible de demostrar la existencia de Dios en 1763, en la cual se describe la distinción entre la esencia y la existencia, y aplica tal hallazgo para refutar la llamada prueba ontológica, la que indica que la idea dice que un ser perfecto incluye por necesidad la nota de su existencia, por lo cual, de manera racionalista, precisa reconocer que existe. Destacando que la idea de que Dios sea perfecto no puede seguir la idea de que Dios exista. Ahora, siguiendo una idea contraria, Kant afirma que gracias a que hay que admitir su existencia, es posible predicar su perfección. Esto concluye en una versión clásica de la prueba ad contingentia mundi. El mundo es posible en virtud de que existe un ser necesario, Dios. Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar de los aspectos generales del pensamiento de Immanuel Kant. Muchos analistas consideran que Immanuel Kant es el mayor autor de la historia y, por lo tanto, fuente de inspiración para el pensamiento filosófico hasta nuestros días. Kant es un filósofo alemán de la Prusia Oriental, nacido en Königsberg, que tras unos años trabajando como profesor de universidad en la Universidad de Königsberg, se replantea todo su pensamiento filosófico. Kant afirma que fue leyendo a Hume que, entre comillas, despertó del sueño dogmático de la razón. Kant, hasta ese momento, era partidario del movimiento del racionalismo. Kant había sido discípulo de Christian Wolff, el cual había sido discípulo de Leibniz. Hasta este momento, Kant no se había replanteado su pensamiento y lo que hacía era considerar que Wolff, Leibniz y el racionalismo eran un pensamiento correcto. Sin embargo, la lectura de Hume no convirtió a Kant en un autor escéptico, sino que lo que hizo fue tener que replantearse desde cero todo el pensamiento filosófico. Este es quizá el punto que hace que Kant sea uno de los mayores filósofos de la historia, porque lo que hace es empezar de cero. En primer lugar, se pregunta 4 preguntas, las 4 preguntas claves del pensamiento filosófico. ¿Qué puedo conocer? La teoría del conocimiento. ¿Qué debo hacer? La ética. ¿Qué puedo esperar? Sería la antropología entendida como religión o como una visión social, y la antropología por excelencia a través de la pregunta ¿qué es el hombre?, que es la clave de las 3 preguntas anteriores. Kant plantea la necesidad de cambiar la forma de entender el pensamiento filosófico, especialmente en el terreno de la teoría del conocimiento, debido hasta que el pensamiento kantiano empezó a funcionar, el centro del pensamiento filosófico era cómo conocemos un objeto debido a la forma de ser del objeto. Es decir, entre qué es un objeto y cómo lo conocemos, lo más importante era qué es el objeto. Sin embargo, Kant considera que lo más importante es la forma de conocer que tenemos nosotros. Y esto permite explicar por qué la misma realidad puede ser conocida de formas diferentes. El centro fundamental ahora ya no es el sujeto conocido, sino el elemento fundamental del conocimiento. ¿Quién conoce? Yo debo conocer un objeto en función de mi forma de conocer. Esto Kant lo denomina la revolución copernicana en el terreno del conocimiento, que
lo que hace es considerar que el sujeto del conocimiento es muy importante, mientras que el objeto del conocimiento, aquello que es conocido, digamos que no tiene un papel tan importante como se consideraba en el pensamiento de Platón, Aristóteles u otros autores. Otro elemento fundamental de su pensamiento es la concepción de la mayoría de edad de la humanidad. Según Kant, con la Ilustración, la humanidad ha llegado a la mayoría de edad y por lo tanto ya debe ser ella misma quien decida cuál es su destino. Por lo tanto, ya no tiene ningún sentido que haya sistemas políticos paternalistas, autoritarios, sino que la libertad debe ser el fundamento del pensamiento político. En los próximos vídeos analizaremos con más atención la teoría del conocimiento de Immanuel Kant, así como su teoría ética. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com, allí encontraréis actividades, allí encontraréis también estas ideas resueltas y la manera de poneros en contacto conmigo por si surge alguna duda. Muchas gracias.